bueno, para que entendamos que de esta nueva normalidad, es posible que estas cosas pasen. Entonces, bueno, cualquier cosa les agradecemos su comprensión. Jenny ya regresó. Ok, bueno, Jenny. Cualquier cosa, Jenny, yo tengo la presentación también, entonces, si no, yo la sigo compartiendo. Y Gracias. si gusta, nada más me dan un momento porque se me cerró PowerPoint, entonces ya la voy a poner a presentar. De acuerdo, muchas gracias. Sí, está bien. Tal vez para ir empezando, si la presentación, como dicen en la música, a capela, vamos a hablar por qué pueblos originarios, bueno, son los primeros ocupantes de este territorio de lo que es Costa Rica. También hablamos de que son vigilantes de los ecosistemas. Actualmente a nivel de la FAO, a nivel de la ONU, de la UNESCO, se habla de que la mayor cantidad de bosques primarios y reservas que están, parques nacionales y reservas biológicas, están muy cerca o dentro de esas hay pueblos originarios. Son grupos indígenas donde ellos están viviendo en colindancia siempre con el bosque, con todo lo que representa los tipos de bosque, principalmente en esta zona de América Central. Entonces, les aclaro esto de la parte del título porque queríamos que empezáramos ya viéndolo como hace poco estaba leyendo en Argentina se hicieron varias pruebas y demostraron que antes de la llegada de los conquistadores habían fitolitos y polen que habían hecho extracciones los investigadores y encontraron que el ambiente fue modificado, pero que no fue totalmente perturbado. Entonces, esos investigadores pudieron decirnos que los bosques primarios se han conservado. Y hay bosques secundarios avanzados que fueron los que se modificaron para clareo de bosques. Entonces vamos a ir viéndolo ahora en la presentación. Ya regresó Jenny, entonces vamos a tenerla por acá. Hola Jenny, podemos irlo pasando para que no atrasemos a los compañeros. Empiezo esto porque hablo de prácticas ancestrales. Las prácticas, lo ancestral es una convivencia lógica de vida entre la naturaleza y el ser humano, entre lo que es vida. La vida está dentro de cada uno de esos ambientes y nosotros somos parte de esa convivencia con la naturaleza. Hay una frase muy bonita que encontré por ahí que los pueblos indígenas como socios inestimables y un poco para reforzar lo que les dije anteriormente, proporcionan, por ejemplo, soluciones al cambio climático y también crean un mundo sin hambre. Esto porque ahora se les cree que son socios especiales en esto de la convivencia con la naturaleza. Esta que ven ahí, esta niña va en una comunidad, este pueblo son los Kogi. Los Kogi son pueblos originarios de Colombia, están muy cerca, compartimos algunas semejanzas a nivel arqueológico con la parte colombiana dentro del área intermedia, que es donde estamos nosotros ubicados. Vean las casitas, quiero que vean también sus alrededores, hay un bosque, hay una presencia, bueno, es un poco, hay bruma, ¿verdad? Igual a los que, como dicen ahí en Cartago, a la ciudad brumosa, vean la bruma, el bosque, en las mañanas en el bosque vamos a ver esas nubes bajas. Aquí, cuando, por ejemplo, en la zona sur, vamos a ver cuando amanece, que las nubes están bajas, metidas dentro del follaje, y eso es vida, porque las gotitas de agua se están filtrando por las hojas y están descendiendo para conformar la parte hídrica. Hay un ciclo en la vida, entonces esa convivencia es lo que nos da vida. Podemos irlo pasando, Jenny, si me hace el favor para verlo. Bueno, ahí
como dice Carolina, pueden tal vez participar en el chat y bueno, los que son de ciencias, los que son de estudios sociales, también qué elementos vitales necesita el ser humano o la vida en general para poder mantenerse. Ahí me dicen los elementos vitales para luego empezar a ver temas de acuerdo a estos elementos. ¿Ya alguien nos dijo algo, Carolina? Hola. Nada, Bikini. No nos han dicho. Agua, dice Ana Méndez. Gracias, Ana. Muy bien, Ana. Agua, me falta algo que es muy importante, si no, no podríamos estar aquí hablando. A ver, Ana. Aire, tierra. Muy bien. Sol. No puedo ver los nombres porque tengo los mensajes. Tierra, aire. Muy bien, pasamos exactamente, pasamos ahí elementos que sí ocupamos los seres humanos, necesitamos el aire. Bueno, ahí está este diente de león que nos dice que hay algo que mueve eso, ¿verdad? El sol, muy importante, sin el sol, pues yo creo que no hay mucha forma de vivir. El agua, principalmente, también la tierra y sobre todo también el alimento, porque sin el alimento no vamos a poder. Esta es esta mazorca de cacao, ahí lo vemos, lo tiene un campesino de allá de Horqueta, del lado de Sarapiquí, que ellos tienen una siembra de cacao. Son una comunidad que está, una asociación de gente que está dedicada a sembrar. Hay hombres y mujeres que siembran para poder vender productos de cacao actualmente al mercado nacional y también internacional. Y ellos lo siembran siguiendo procesos ahí de eh, pues semillas híbridas y todo esto que han mejorado en el CATIE. Pero vean, el cacao es uno de los elementos, por eso se habla de elementos simbólicos, este tipo de elementos que son simbólicos y vitales para el ser humano. Vamos a ir pasándolo para verlo ahí. También la pregunta que teníamos ahí era que de la diversidad de ecosistemas que conocemos, si me dicen unos 3 por lo menos para irlo viendo, ecosistemas, recuerden que en Costa Rica hay una alta biodiversidad. Dentro de eso hay como 12 tipos de bosque. Tal vez puedan mencionar algún ecosistema que conozcan. Vamos a ver quién se gana el tele en blanco y negro. Paulina. No han comentado todavía. Bueno, seguimos entonces. Hay ecosistemas, les decía que hay hasta 12 tipos de bosque en los que nos desarrollamos como pueblos originarios y como actualmente nos desarrollamos la gente en el presente. Bosques tropicales, húmedos, muy húmedos, zonas de páramo, como en la parte de Chirripó, de la región del sur, en el Cerro de la Muerte. También hay los manglares muy importantes porque son zonas intermedias que contienen gran cantidad de elementos por ejemplo, ahí llegan los peces a poner sus huevecillos y luego de ahí sale entonces mucha biodiversidad. También el manglar para la extracción de sal para las personas y bueno, en esta parte hay manglares, por ejemplo, en estos manglares que son declarados patrimonio en la parte de Sierpe, en Osa, que son canales y redes de manglares importantísimos y que salen a un estuario que es ahí en la parte de Sierpe. También en la bosque seco, el tropical seco en la parte de la región de Guanacaste, para los que viven en Guanacaste, que están muy acostumbrados a ver ese tipo de bosques. Y los elementos también de la costa, que son algo de la parte costera, digamos, de las zonas que ellos usaron para adaptarse.
y que también modificaron. Entonces, se habla de que hay una modificación del ambiente por parte del ser humano, de cualquiera de esos ambientes. El ser humano es principalmente, puede, a diferencia de otros animales, es que nosotros podemos adaptarnos a cualquier ambiente. Por ejemplo, en zonas desérticas la gente se adapta, en lugares fríos se adapta, modifican el ambiente para poder abrigarse. También es una de las características muy importantes que tiene el ser humano, es que tiene la capacidad de adaptación. Entonces vamos a ir viéndolo para que sigamos hablando ahí del tema. Hay otro concepto ahí que es importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta, y es que los pueblos originarios hablan de la madre tierra. Y la madre tierra es ese paisaje que humanizaron y que entonces da a todos esos elementos vitales la parte simbólica. Se dice entonces que ningún pueblo que guarda la sabiduría ancestral le dice simplemente tierra o planeta o medio ambiente, porque eso nosotros fuimos los que construimos eso, sino que los pueblos originarios le hablan con cariño. Le dice que ellos viven en nuestra madre tierra. Por ejemplo, en el sur, en Sudamérica, le hablan de la Pachamama, que es nuestra madre, la madre tierra. Y hablan también de otros pueblos, la madre selva, por ejemplo, en la Amazonía. Aquí entonces también se le trata con cariño, en una relación simbiótica. El ser humano no es aparte, no es distante de la naturaleza, sino que es complementaria, y la naturaleza nos ha llevado hasta este punto en que estamos. Sin ella, yo creo que no podríamos haber llegado hasta este punto. Entonces, ahí les dejo este pequeño texto que yo creo que es bonito, porque a veces a la naturaleza la maltratamos y es como que maltratáramos a nuestra madre, ¿verdad? Entonces es algo muy simbólico para ellos, para los pueblos originarios. Esta es vean la danta, por ejemplo, la danta también es un animal sagrado dentro de las comunidades bribris. La danta solo lo puede comer ciertas personas y tiene todo un bagaje simbólico. Esta es una hija, una cría de danta que está, vean que cuando son jóvenes, en las piezas arqueológicas tenemos varias piezas que tienen esas líneas, y ya sabemos que es una danta juvenil, digamos, de joven, y podemos tener entonces esas características. Cuando crece la danta, ya se hace así más negra la piel, y bueno, cambia de la piel. Entonces hay una relación ahí. Los animales también, la relación entre dentro de la naturaleza, la observación del entorno y saber en prueba y error qué se podía comer, qué no, a qué se temía también, porque una serpiente o un jaguar o un lagarto, por su ferocidad, entonces se enfrentó, y de ahí surgen también los mitos y las leyendas que se van dando en esa relación entre el ser humano y la naturaleza. Podemos irlo pasando para que lo vayan viendo. Esos son algunos conceptos. Hay, por ejemplo, en esto de humanizar el espacio, en la humanización del espacio, es porque yo me puedo adaptar a, por ejemplo, tener espacios donde poner mi casa. Puedo también ir conociendo cuando nace, por ejemplo, en el bosque, o dónde están los frutos. Puedo ir a hacer recolecciones. En arqueología se llama sites, como de sitios, como sitio de recolección. En inglés se le dice Satkheitsman, como de obtención de recursos en un rango. La gente se desplazaba en un rango de unos 10 kilómetros más o menos por día, donde podían desplazarse y regresar a sus casas. Estos son recolecciones del entorno. Los pueblos, las pequeñas bandas de cazadores recolectores, inicialmente ellos iban y recolectaban frutos, además de cazar. Ellos recolectaban frutos. Posteriormente, se da el surgimiento de la agricultura, y con ella, entonces,
surgen, digamos, diferentes grupos o ocupaciones que vamos a ver más adelante. Si quieres, seguimos, Jenny, para que ellos puedan ver cómo surge esa agricultura. Les decía que los cazadores recolectores es un grupo inicial de gente que emigró, que según la teoría más aceptada vino por el estrecho de Bering, pequeñas bandas de menos de 50 a 100 personas que se movían en grupos, en burbujas sociales, como se habla ahora, en pequeños grupos que iban tras los animales, la megafauna, y con eso ingresaron a esta parte de América. Hay otras teorías de que pudieron entrar por Sudamérica, que llegaron por navegación por el Pacífico, pero una de las más aceptadas fue que en la última glaciación de Würm, ellos ingresaron con el congelamiento de algunos de los islotes de las Aleutianas, entraron por la parte de esa estrecha de Bering y pudieron ingresar. Entonces esas bandas de cazadores recolectores pudieron iniciar, pero ellos se movían, eran nómadas, se movían en el espacio buscando entonces a la presa, porque eran cazadores, y conocieron también frutos y fueron recolectando. Entonces son los primeros, se llaman apropiadores de la naturaleza, es decir, vivían de lo que la naturaleza les iba proporcionando, pero no hubo una intervención de la naturaleza. Posteriormente, cuando voy a apagar la cámara porque para que no se pegue. ¿Me estoy oyendo bien, Carolina? Se escucha súper, Vicky. Sí, es porque se pega la cámara. Voy a para. Muy bien, entonces les decía que esta gente entonces es una intervención, pero en ese momento, en ese justo momento en que hay una apropiación, empieza a darse lo que se llama la agricultura, la domesticación de las plantas. Si yo me llevo, por ejemplo, es que tiré una semilla y vi que posteriormente cuando regresé a ese punto, vi que había nacido una plantita o un esqueje de algo, lo puse por ahí y me empezó a brotar. Yo fui viendo que podía entonces llevarme esa semilla un poco más allá y ponerla otra vez. A eso se le ha llamado en arqueología la domesticación de las plantas, la domesticación de esas plantas que fueron como incipientes en el conocimiento de principalmente de vegetales, que era lo que podía moverse. En el caso de los vegetales, aparece mucho lo que era los tubérculos, que a partir de un esqueje podías empezar a ver brotar pues las plantas y comer el tubérculo que producía, ¿verdad? Como la yuca, el ñame. Esos son apropiadores, entonces, modificadores de la naturaleza. Luego vienen, después de la domesticación, los productores de alimentos, ya hacían pequeños huertos alrededor de sus campamentos, pero seguían siendo seminómadas porque siempre necesitaban el recurso de los animales de cacería. Entonces, siempre seguían recolectando frutos, pero seguían recolectando también los alimentos para poder subsistir. Los productores de alimentos ya empiezan a verse a partir, pues, se llama primero vegecultores, luego vienen los semicultores. En esa escena que ven ahí serían semicultores porque ya están con milpas, aparecen plantando ya el maíz. Hay algunos sitios arqueológicos donde se ve claramente, por ejemplo, en la Joya del Serén en El Salvador, que una tefra volcánica sepultó ese material. Se ven eras donde también aparecen mazorcas y aparecen las eras donde se cultivaba el maíz. Hay evidencia arqueológica de esos cultivos. Se dice que el maíz es originario de México. Bueno, hay un maíz que se llama, es una especie, maíz pollo, le dicen, que también se habla de que es originario de Sudamérica. Y en México sería el teosinte, que es una especie pequeñita, tal vez no es una mazorca como las que conocemos originariamente, sino que son pequeñas, más como, no sé si conocen la expresión de chilote, que son cuando va saliendo el pequeñito elote, es más o menos más pequeño que eso, era el teosinte. Y eso también se sabe
por muestras de polen que hacen o de semillas que han hecho los arqueólogos en sus excavaciones y descubrimientos. Con esta parte muy importante es decir, por ejemplo, que también hay un cambio social y tecnológico. ¿Por qué decimos eso? Porque ya obligó a quedarse más tiempo en un lugar, ya obligó a que, bueno, algunos salían a cazar, tal vez empieza un poco más la especialización, algunos empiezan a cazar, otros se quedan revisando su huerto y otros entonces necesitaban construir refugios para poder vivir. Surgen los grupos aldeanos, también dentro de eso surgen los rangos, la parte de grupos organizados en comunidades incipientes, en rangos iniciales, algún liderazgo comunitario. Las comunidades eran aldeas dispersas, pequeñas casitas aisladas que tal vez tenían una relación entre los clanes y esto da pie entonces a los grupos aldeanos. Seguían siendo, ya iban siendo menos nómadas, ya se estaban haciendo más sedentarios y también se dan algunos efectos tecnológicos. ¿Y cuál es la tecnología que surge aparejada en ese momento con la agricultura? Esa tecnología sería la cerámica. La cerámica o la alfarería, trabajado en barro, tal vez en alguna oportunidad luego podemos hablar un poco de esto de la alfarería y surge entonces como recipientes para poder contener los granos, surge también, tal vez lo pasamos, no sé si habrá una o alguna de las, surge también lo que son las manos de moler, los metates, lo que ya hemos visto en alguna parte, y también las aldeas, los huertos cercanos a las casas. Esta relación también da cierto poder y rango a grupos clánicos y grupos étnicos que se van asentando en diferentes territorios de lo que hoy es Costa Rica. Podemos pasarlo, Jenny, por favor. Se le fue, ahí va. Bueno, otro elemento muy importante que vemos, para terminar de redondear la idea anterior, estos grupos cada vez se especializan más en la agricultura, van modificando más, vamos a hablar un poco más adelante de los procesos agrícolas, pero se hacen los grupos más sedentarios conforme van ya aplicando más técnicas en el proceso de siembra. Y eso es importante. Uno de los elementos que son muy importantes en esto es el agua. El agua es conducida a nivel de toda América, es llevada, ya sean esos recipientes que elaboraron en arcilla, las vasijas, era llevada hasta sus comunidades. Bueno, ahí tenemos Guayabo, yo creo que ya lo habíamos enseñado. Este estanque que ven aquí, este es un tanque de captación donde todavía está vigente la llegada de agua. Hay una parte colapsada de la estructura que están arreglando los arqueólogos ahí en Guayabo, pero está todavía llegando agua limpia, y de ahí sale hacia el río, pero siempre permanentemente está llegando en toda una ciudad ya nucleada que ya sí tiene un sistema social jerárquico que es Casical. Vean la cantidad de agua que ocupaban para que esté generando agua frecuentemente. Han habido muchas investigaciones, se han encontrado en otros sitios arqueológicos otros acueductos y otros tanques de captación. No solamente en Guayabo hay, sino en aldeas satelitales cercanas a Guayabo se ha encontrado ese tipo de obras hidráulicas. Está declarado en la Ingeniería Civil de Estados Unidos como Patrimonio de la Ingeniería Civil Guayabo, como Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil, por esto, porque el acueducto sigue vigente como si estuviera hace mil y resto de años funcionando, ¿verdad? Entonces, esto es una parte que vemos todavía en esto del agua. Conducían agua por canales, en Mesoamérica se usa mucho la conducción de canales, ahí es muy seco, es muy árido, se conducen canales
a gran distancia por cañerías, por sistemas de conducción que son cercanas a las casas, igual recolecciones de caños que hay cerca de la arquitectura. En Sudamérica se ve mucho este tipo de conducciones porque son zonas desérticas. Nosotros en esta parte de América Central tenemos una gran ventaja, es que tenemos una gran cantidad de agua, de sistemas fluviales que son ríos grandes, pequeños, nacientes, gran cantidad de nacientes, y esto dio pie a que la gente se asentara cerca de ese tipo de elemento que es el agua. El agua, ustedes saben que uno puede vivir sin comer varios días, pero sin agua es muy poco lo que puedes resistir. Esto para ellos era un elemento que ayudó a su asentamiento. Podemos pasarlo. Para asentarse, entonces necesitaron construir sus viviendas, una parte que es dentro del patrón del sistema constructivo importante, es qué materiales, tecnológicamente qué materiales utilizaron. Hay arquitectos ahora trabajando en varios sitios arqueológicos y viendo los sistemas constructivos, ahí en Guayabo, en Nuevo Corinto, en Cutriz, hay sitios arqueológicos donde se está viendo que ellos realmente diseñaron a sus comunidades, a sus casas, y esos elementos de construcción son importantes. No sé si alguno sabe qué materiales se usaron para construir las viviendas. ¿Alguien nos puede decir para no solo hablar yo, sino que puedan participar ustedes también? Si alguien se quiere apuntar a contarnos, voy a estar atenta al chat. Gracias. Carolina, me avisa cuando se ve la señal, es que a veces se distorsiona. Ahora yo la veo, sí, la veo un poquito, pero un poco distorsionada nada más. Ok, me avisa. No, nada. Bueno, Hoy están seguimos. menos participativos y participativas. Es que yo creo que hay que darles café. Yo necesito Las también. comunidades, bueno, cuando son grupos aldeanos, Aquí está Vicky. sí. Aprovechemos que se apuntaron. Juliana dice Palma Real, Jimmy Torres, Troncos, Palmas, Barro, etcétera. Gracias a los dos. Muy bien. Cuando hablaba de los grupos aldeanos, la comunidad de las casitas son dispersas, la gente tiene sus huertos cerca, las actividades se desarrollan cerca de sus casas, esos son los huertos. Ahí hacen también sus encierros para capturar algunos animales para ponerlos ahí, como a veces la danta o los chanchos de monte, pequeñitos se los llevaban y los criaban. Entonces hay una domesticación de animales también. Cuando iban de cacería encontraban algunos animalitos, se los llevaban a su vivienda. Cuando la aldea cuando son grupos aldeanos, entonces las casas son pequeños ranchos que pueden moverse, inclusive a veces se abandonan y se hace otra casita. Y sí se utilizaron algunos cantos rodados de río, que son los que van moviéndose en el río, la dinámica del río y hace que entonces se puedan traer, son transportables y hay cierta organización para poder mover, hay cierto trazado de cómo construir la casa y se van dando diferentes formas de construcción de casas. En este plano ya que ven aquí, estas construcciones, por la de abajo hacia la derecha sería un orogüe, que es una casa de 4 aguas en Talamanca, eso es ahí se llama Cachabri, es una comunidad Vicky. Cabecar. Carolina. Ajá, dice Karen que Palma Suita. Sí, la suita es una de las principales palmas, pero palma real y alguna otra, la palma, hay una chonta que es un tipo de palma de la que se saca también y actualmente en Talamanca uno camina dentro de las casas y se mueve, se baja, va bajando y vamos a encontrar esa chonta
usándolo en las viviendas, en los pisos. Les hablaba de esta forma, el Oroway es una de 4 aguas y es como semicircular, eso más bien como cuadrada, ovalada, es esa forma. Y después está el rancho cónico cósmico, que como este que vemos en esta fotografía, que es un palenque similar a esos ranchos, era lo que estaba en los montículos en Guayabo, así podía haberse visto Guayabo montado sobre esos empedrados que vemos en Guayabo. Este es un techo cónico y es muy grande. Dentro de eso se habla de 25 o 30 personas viviendo dentro de esa área. Es oscuro, es bastante oscuro, entonces la gente generalmente sus actividades lo hacen fuera de los ranchos, pero dentro con el fuego, los fogones que tenían se iluminaban y ahí dentro se organizaba el fuego y el humo. Siempre hay un fuego en los pisos, inclusive la chonta, cuando uno va a Talamanca, ves dentro de las casas, en el piso de chonta, los fogones ardiendo y no se quema, o sea, es muy fuerte, muy resistente. Es como quemar en bambú, no sé si han visto que algunas comunidades indígenas queman dentro en bambú y no pasa nada. Entonces, dentro de estos palenques o techos cónicos, vamos a tener viviendo una gran cantidad de personas. Ya aquí estamos hablando de arquitectura compleja. Hay una arquitecta, Kendra Gamboa, que ella ha hecho análisis, digamos, de toda esta parte de la arquitectura compleja en Guayao y la distribución, por ejemplo, los caminos, las calzadas, que ya comunicaban a otras aldeas satélite. Estos serían entonces asentamientos. Esto es tomado de una ilustración del libro que les recomiendo que puedan revisarse, que publicado por la UNED, de González y González, sobre las construcciones precolombinas. Ellos tienen una publicación y tienen cómo eran esas construcciones. Son arquitectos, González y González. Es un libro que pueden consultar, que podría dejarse ahí. Después yo se lo paso a Carolina para que les pueda dar bien la referencia. Pero esto es techos de palma, de chonta. Hay repellos de arcilla, por ejemplo, como en ese Oroway, podían hacer repellos en la parte basal para que no salpicara o no entraran animales, podían estar repellando esa parte de la base de las casitas en la parte. Generalmente aparece mucho en sitios arqueológicos, como entre 300 antes de Cristo, muchas casitas, huellas de casa con pisos de arcilla quemada en la región central. Ya en la zona de Guanacaste es poco lo que se conoce de las viviendas, pero se han encontrado mucho huellas de que hubo repellos, huellas de los palitos, digamos, de la huella de la caña que se usó para aplicar el arcilla. Eso es parecido al bajareque colonial, que se hace con caña primero la casa, luego se pone un repello, y lo que encuentran los arqueólogos son los restos de ese bajareque, donde se ven los nudos de la caña, de caña brava o caña blanca que usaban para poder levantar estas casas. Les invito a conocer una reconstrucción de una casa de estas en la sala del día en el Museo del Jade. Ahí tenemos una reconstrucción, igual vamos a ver una reconstrucción de un grupo aldeano y cómo se ve la actividad diaria y la especialización, porque les decía que la tecnología era la que fomentaba eso. Entonces, de la naturaleza toman sus propios recursos, sus cantos de río, la palma, la arcilla, modifican el espacio, clarean, se van asentando y cada vez esto ocupa estar haciendo arreglos de sus viviendas o pasarse a otra, porque muchas veces cuando se infesta de algún tipo de insectos, construyen otra casa en otro lado. Y eso lo hacen las comunidades indígenas actualmente también. Podemos pasarlo, Jenny, por favor. Entonces, ¿cómo sabemos de que hubo agricultura? ¿Cómo sabemos de que se da todo esto? Y gracias a los que participaron, porque sí, realmente en la naturaleza vamos a encontrar mucho de esto.
Hay en arqueología diferentes especializaciones. Uno de estos es la gente que estudia la paleoetnobotánica o la paleobotánica, conocer entonces o busca conocer entonces ese ambiente y la dieta que estas poblaciones llevaron. El cacao sabemos porque aparecen semillas carbonizadas. Esta semilla que ven ustedes a la derecha, esta la excavé en un sitio que queda en Ciudad Cariari o por el detrás, más bien de Ciudad, del Hotel Ciudad Cariari. Es una muestra botánica que es de acuerdo a Joaquín del Museo Nacional, que es un un biólogo. Él lo detectó como una semilla de aguacate. Es de un persea, como parecido a los aguacates pequeños que teníamos actualmente, que nos venden en el súper, no tan grandes como esos grandes aguacates, sino eran aguacates pequeños, pero eran muy consumidos dentro de la población. Entonces, una muestra botánica, en arqueología se llama la flora, digamos, cuando encontramos restos de flora, se habla, es cuando encontramos restos de semilla y tiene que estar carbonizado. Encontramos semillas de maíz carbonizado, semillas de frijol carbonizado, vamos a tener también, bueno, en, en esta parte de la paleoetnobotánica hay algunas semillas que son micro, ¿verdad? Que no vamos a poderlos ver así. Esto es macro, a macro semilla, pero en algunos vemos micro semillas o podemos verlo a nivel de microscopio, como el polen de maíz, algunos fitolitos, algunas parte de semillas que no vamos a ver si no es con un estereoscopio o un microscopio. Pero sí sabemos y podemos reconstruir alguna parte del paleoambiente a partir de conocer algunos restos de semillas como esta. Esto es muy bonito encontrarse una semilla porque puedes hablar de muchas cosas sobre la dieta que llevaron estos grupos. Esto es un sitio de 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. En ese gran rango de tiempo ya sabemos que ellos entonces tomaban frutos de palmas, pero también como aparecen muchos coyoles y muchas de estas semillas duras, pero también consumían frutos como el aguacate. Y bueno, maíz, encontramos en este mismo sitio carbonizado grandes cantidades de maíz en un horno y esto nos da la idea entonces de cómo era la dieta que seguían estas personas. Restos de espinas de pescado a veces encontramos, pero podemos verlo más adelante. Podemos seguir, Jenny, para no atrasar a Carolina, porque yo creo que ya vamos por allá. Ok. Hay, en los grupos originarios hay algo muy importante. Se utilizó lo que era la horticultura, que esos usaban varios cultivos a la vez. En diferentes terrazas usaban varios cultivos. Esto ayudaba al control de plagas, ayudaba a que no se agotaran los suelos, a evitar la erosión y también mantenía a raya, digamos, a la maleza. Hay otra técnica de cultivo que es el desmonte, el arroz y la quema, es decir, yo clareo y luego voy quitando la maleza y luego quemo un poco para que la ceniza fertilice ese campo y luego voy sembrando. Ahí estos personajes que están en esa ilustración están usando lo que se llama el palo de coa. El coa es el palo plantador también. Ese palo plantador, haces un orificio, vas haciendo orificios y vas poniendo la semilla. Haces orificio, pones. Entonces, en grandes sectores vas plantando con ese palo plantador y luego en la misma escena pues vas a cosechar luego lo que ya... ahí lo que está haciendo en la segunda escena es aporcar, que es, eso se usa mucho en el campo. Todavía el palo plantador todavía lo vemos en el campo. Si ustedes van, fíjense cuando están gente sembrando en grandes campos, hay gente que está cultivando con el palo plantador. En Aguasima de Alajuela había un señor un día igual usando el palo plantador para poder sembrar su semilla. Entonces vean que hay una tradición de prácticas agrícolas. Está el barbecho, que es corto y largo, que el barbecho, el corto es que cultivo y dejo descansar un poco el terreno, pero vuelvo a sembrarlo
Y el largo es que abandono terreno y luego regreso a otra vez a cultivar. Entonces el cultivo, el barbecho largo es el que mejor le funciona a la naturaleza porque se regenera nuevamente. Entonces esos son los bosques secundarios avanzados, cuando abandonas un asentamiento y regresas a 25 años a otra vez y ya se ha regenerado nuevamente la naturaleza. Eso sería entonces algunos sistemas de cultivo que se usan. Podemos ver el que sigue. ¿Qué son estos objetos? ¿Alguno que pueda identificarlos? ¿Qué les parecen que son? Si alguien se quiere apuntar, aquí voy a estar en el chat. Gracias. Bueno, les debo decir que son parte de la colección del Museo del Jade, son son originales de la cultura precolombina, elaborados en piedra. ¿Qué más les puedo soplar? Tienen un filo. Ya les dije mucho. Nada de. Aquí está Ana, que voy a leerlo, no puedo ver los nombres, pero me dicen, porque me entraron varios mensajes. Herramientas, puntas de lanza, herramientas de cacería, herramientas para la casa. Creo que eso es. Lanzas también. Ya puedo ver los nombres. Ana, Catherine, Jimmy, María. Para partir, dice Ana Orozco. Piedras para moler, dicen también Vicky. Ok, bueno. Las puntas de lanza tienen otras características que son más o menos parecidas. Ven la que está a la izquierda, el filo que tiene bordes afilados. Una punta de lanza tiene esa parte lasqueada, como esa que está enseñando Jenny ahí, es para penetrar, digamos, la punta de lanza es diferente para penetrar, digamos, en la piel del animal. Podría tener un lasqueo, pero estas no serían puntas de lanza, son herramientas. Vean el filo que tiene ahí, el filo que tiene esta a la derecha, Jenny, la de 6923, que tiene el filo en la parte de aquí y tiene modificaciones en esa parte, pero ese filo sirve para entonces. Vean que tiene una modificación, está modificado, es para alguna forma, ya sea ergonómica, para que no se me suelte cuando yo estoy trabajando. Es más manual, yo la voy a tener tal vez en la mano, y la que está arriba también tiene un filo y está también como un percutor, como les enseñé aquel día que aparece cuando la gente golpea con un martillo. Pasémoslo para describir cómo es. Bueno, resulta que esto, bueno, sí, puede servir de arma también, pero esta está tipificada, esta es una hacha doble acinturada. Se le dice cinturada por la cintura, ¿verdad? Que tiene, y esa cintura, esas muescas que tiene ahí, sirve para hacer esto, enmangarlo de esta forma. Hay un enmangamiento y entonces yo tomo el asa, digamos, la parte larga, y entonces empiezo a golpear el terreno y voy clareando el bosque. Entonces se llama para clareo de bosque. Eso es para clarear el bosque. Esto nos dice que ahí estaba modificando el bosque. Es una hacha doble acinturada para clareo de bosque. Algunas armas se podían usar, sí, pero esta está más ligada a cortar matorral, a clarear el bosque. Podemos seguir. También otros implementos que surgen. Está el metate que ya habíamos hablado. Ahí se le ve la huella de uso donde procesaron gran cantidad de maíz o tubérculos, y vean que es un metate muy básico, es un metate cotidiano que la persona que lo usó bastante tiempo, porque el desgaste en la molienda hace que se cree esa huella de uso, un uso frecuente, ese brillo, es el uso que tiene ese metate. Podemos ir viendo los otros implementos, bueno, sí, los que ustedes decían, las manos de moler, que ya habíamos visto en otras presentaciones, las manos de moler. Esta mano de abajo, la larga, tiene un gran desgaste. Ella era redondeada como la de arriba, pero el desgaste que vio que se hizo es producto de pasarlo sobre el plato y macerar
y producir, digamos, masas, grandes cantidades. Quiere decir que esto ya se usó en una comunidad que había bastante gente o grupos familiares ya más numerosos. Se puede hablar inclusive de que a nivel ya de los grupos tardíos o cacicales, había más cantidad, demográficamente, más cantidad de gente ocupando la arquitectura compleja que vimos. Podemos pasarlo. Ya habíamos hablado un poco de la mano de moler. Y sabemos entonces con todo esto de la paleoetnobotánica de qué comían, entonces podemos verlo a partir de los objetos arqueológicos, lo que ellos comían. Entonces podemos irlo viendo. Bueno, estas ilustraciones se hicieron para un sitio, una exposición que hicimos de un sitio que se llama Jícaro. Actualmente hay algunas publicaciones de arqueólogos sobre la obtención de recursos marinos. Los moluscos, por ejemplo, ahí en la costa, ellos iban y recolectaban. En las piedras se pegan mucho los cachos que son como unos, se adhieren algunos moluscos a las rocas y ellos golpeaban y extraían, digamos, se los llevaban en canastos y allá los extraían con calentamiento en grandes ollas, calentaban y sacaban el molusco. Este recurso es importante para extraerlos, ¿verdad? También los pepinos de mar los Vicky, podían cocinar. Sí, y me está diciendo doña Grisi, no sé si dije bien el nombre, cucaracha de mar. hay cucarachas de mar, pepinos de Ay, mar, eso sí no sé qué los es. cascos, creo que esos se llaman, los que son como una, que son puntiagudos, cascos, creo que le dicen en las costas. Vicky, También los recursos marinos eso es una recreación de ahí en Bahía Culebra. La parte de Bahía Culebra es uno de los puntos donde se desarrolló la gente y vivió mucho los moluscos. Modificó inclusive las conchas para adorno corporal luego. En el manglar, Vicky, vean el ecosistema. Sí, sí, Carolina. gracias Vicky, perdón que la interrumpa. Dice Ana Pianguas. Casualmente en el manglar, ahí vean abajo en ese recurso, ahí extraían la piangua. Hay una tesis de Ifigenia Quintanilla, una arqueóloga que trabajó en el manglar de Tibives, donde ella encontró gran cantidad de pequeñas piletas donde ellos revestían, digamos, con algunas conchas de los moluscos y ahí echaban algunas pianguas. La piangua es en el ambiente manglar. Todavía en esa parte ves gente recogiendo las pianguas en la costa y en el manglar. El barro es increíble. Yo la vez pasada les decía, no sé en cuál charla, que uno de los ambientes más difíciles para trabajar o hacer arqueología es un ambiente de manglar porque es un pantano, ¿verdad? Entonces uno caminar por ahí es difícil. Si les decía que, bueno, para mí ha sido uno de los lugares más difíciles cuando he hecho arqueología en las zonas de manglar. Pero se encuentran muchos recursos. Ellos usaban no solo extraer los recursos de moluscos, los bivalvos como la piangua que mencionaba, ahí mismo en esa parte de la zona de Guanacaste por Nicoya, todavía la gente va y extrae la piangua y a veces está vedado porque tienen que dejarlo que crezca y entonces hay zonas, áreas o meses de veda para sacar la piangua y después sí pueden la gente ir a recolectarla. La sal en esta parte del manglar es también áreas salinas, hay una alta concentración de sal, entonces ellos sacaban los panes de jabón, de sal, perdón, los panes de sal, le digo de jabón porque son formas parecidas, quiebran la vasija y quedan pelotas así y a veces le dicen como pan de jabón, hay inclusive manos de moler que son como los jabones que venden actualmente, entonces muchas veces extraen esos bloques de sal. La sal es muy importante en esta parte. Bueno, esas son zonas de obtención de recursos, igual en diferentes ecosistemas y vean que la naturaleza hay una simbiosis importante y además Vicky, el simbolismo que le daban a esos recursos. Sí, Carolina. gracias Vicky. Dice Ivania, yo soy nicoyana y sí es muy común por acá extraer y consumir la piangua.
Ah, sí, exactamente, ahí se ve mucho. Hemos estado ahí por ¿cómo se llama? Puerto Jesús, que antes llegaban las lanchas de cabotaje en esa zona. En esa zona es muy común ver la obtención del recurso de piangua en el manglar y vemos que desde la época precolombina ha sido explotado y es muy común ver concheros como los que vimos en algún momento, que la gente explota. Son montículos de conchas y de diferentes elementos que la naturaleza les proporcionaba a ellos. Entonces hay zonas, diferentes zonas donde obtenían ese recurso. Muy bien, pasamos Jenny, por favor. Bueno, algunas representaciones de peces para que vean que también la pesca era importante. Hay trampas para peces. Ahí mismo en el Bahía Culebra tienen varias detectados los arqueólogos que están trabajando en la zona. Trampas donde la marea sube, deja peces atrapados, hacen como unas herraduras de piedra y ahí quedan atrapados tortugas, peces, algunos moluscos y la gente obtenía ahí sus recursos. Estas representaciones de peces, bueno, es una masa, recuerdan lo de las masas, ¿verdad? Y vamos a tener entonces también representaciones de esos recursos como lo que vemos ahí. Podemos seguirlo para que... Vicky, Sí, señorita. dice Gabriela, en Playa Matapalo de Carrillo también se da mucho la extracción de cucarachas y pianguas. Sí, es común. La zona costera, la gente se alimenta bastante bien, complementa muy bien con los recursos costeros y sí, en Matapalo, ahí también hay sitios arqueológicos muy cercanos y se han encontrado muchos restos de esos moluscos y bivalvos que eran muy consumidos en la época precolombina. Esto, si ven, tiene unas rayitas. Esto es, nosotros le decimos un ayote, es una pieza, una vasija que conforma, además de todo el acabado de superficie, conforma los anillos que tiene el ayote. Igual, entonces, como los gajos que se forman. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en la parte, por lo menos precolombina, de esos pueblos originarios. ¿Podemos pasarlo, Jenny, por favor, para que veamos ahí entonces algunos otros recursos son las pavas, la danta, el saíno, los cangrejos. Ahí ven otros ayotes, otros calabazas que usaban mucho. Y tal vez Carolina nos cuenta lo del platito porque yo eso sí no me lo sé, pero también tenían sus vajillas para consumir todo esto. Vean que todos esos implementos que hemos venido viendo son parte de su vida cotidiana. Entonces esto es muy importante y volvemos a que la madre tierra les proporcionaba todo, el agua, el alimento, sus recursos para vivir. Entonces con eso complementamos muy bien esto. Carolina, vamos a ver qué usted nos cuenta entonces, por favor. Muchas gracias, Vicky. Sí, bueno, este material que ven aquí es un material que usamos en un taller de alimentación saludable que tenemos con las compañeras del área de prevención del INS y está dirigido a niños y niñas. Y bueno, como Vicky estuvo hablando de alimentos, yo incluí esta imagen. Y sí, era un poco como para que los niños y las niñas hagan esta relación con los alimentos actuales. Y la puse también porque vi que he estado hablando mucho sobre el tema del pasado, pero cuando decidimos hacer esta charla, sí pensamos que era importante también hablar sobre el presente. ¿Verdad? Este es un tema, el tema de los ecosistemas y de la relación del medio ambiente de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos, es importante, pero sí nos interesaba también como generar esta pequeña reflexión de nuestra relación actual. ¿Cómo están? ¿Alguien quiere decir algún comentario? ¿Alguien que de pronto, no sé, nos quieran comentar algo de lo que hemos visto hasta ahora, de lo que vimos con Vicky? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Cuando quieran. Yo no sé si puedo estar tan atenta al chat, pero si no las leo luego.
Muchas gracias, Jimmy, por ese comentario. Gracias. Ujú. Alguien activó el micrófono, me parece. Sí, sí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Puedo hacer una Hola, cosa hola, pequeña? muy bien, ¿y Porque usted? bien, gracias a Dios, desde mi celular, porque estoy conectada, entonces sí me escuchan bien. Disculpa que no levanté la manita. No se preocupe. Gracias, un gusto para mí llevar esta capacitación. De verdad ha sido la explicación de doña Vicky buenísima, muy contenta. Soy docente de artes plásticas en Sarapiquí, regional de Sarapiquí, y súper feliz. Gracias, de verdad que creo que hasta lo voy a implementar. Todo lo que es arte precolombino se ve en 5º año de colegio y bueno, súper contenta por la oportunidad. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Gracias a usted por sus comentarios. Gracias, gracias. Voy a apagar mi cámara porque estoy viendo que se ve como que no se ve bien. Entonces, para ir cerrando, no queremos dejar pasar el tema de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los pueblos originarios? La siguiente, Jenny, porfa. Muchas gracias. Los pueblos originarios son las personas descendientes de los pueblos precolombinos y que preservan sus características culturales y sociales. Eso es como a muy grandes rasgos quiénes son los pueblos originarios, ¿verdad? De hecho, ha sido muy interesante porque ha ido cambiando, ¿verdad? Incluso la manera en que se definen, las palabras que usan para definirse. Pueblos indígenas, bueno, antes además era como el Día del Indígena, ahora es el Día de la Persona Indígena. Y de hecho también tiene que ver con todo este tema del 12 de octubre, ¿verdad? Y primero que si se celebraba la llegada de Colón, luego si se conmemoraba el Día de las Culturas. Y bueno, hemos ido como avanzando en el tema de paradigmas. Y ahora, pues, el tema de pueblos originarios, el concepto, a mí es el que yo he estado usando más y el que más me está llamando la atención, el que más me parece que es correcto de usar en estos momentos, aunque pueblos indígenas, por supuesto que también. Em, en el censo, en el último censo, hubo un cambio súper importante con la cantidad de personas indígenas. Antes del censo del 2013 se hablaba de 63,000 personas indígenas y vean que en el nuevo censo se aumentó considerablemente, casi que al doble, a 104,000 personas que se autodefinen además como personas indígenas. Y en esta ocasión, en el censo, que me parece que también, vean cómo se ha ido mejorando con todo el tema de acercarse a los pueblos indígenas, también se les preguntó si vivían, si habitaban o no habitaban territorios y son al final el 2,4% de la población del total del país. Aquí de nuevo son algunos datos que les traigo. Los pueblos originarios de Costa Rica son 8, son 24 territorios, ¿verdad? Que en algún momento también se llamaron reservas y otras palabras que ya pues no se están usando, otros términos. Ahora, de hecho, territorios indígenas es el que utilizan además los pueblos indígenas para hablar de estos espacios que habitan. Y de estos 104,000 personas que se autodefinen como personas indígenas, 78,000 son indígenas con pueblo, o sea que pertenecen a alguno de estos 8 pueblos, que son los bribris, cabécares, térrabas, bruncas, noves, malecos, chorotegas y huetares. Esos son, esta imagen que tienen aquí es un afiche de algunas de las que nosotros diseñamos para la celebración, la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas. De los pueblos originarios de Costa Rica, el 35% vive en sus territorios. Vean que no son tantos, ¿verdad? Pensaríamos que yo y que
que estuve revisando bien los datos para traerles los datos más actualizados, realmente me sorprendí un poco con este porcentaje y están concentrados en 334,000 hectáreas. Que creo que esto es muy importante porque tiene que ver con todo lo que ha conversado Vicky, todo lo que ella comentó del tema de las prácticas ancestrales y de la relación con la naturaleza. Son una gran cantidad de hectáreas y que yo pensaría que la gran mayoría, aunque eso sí no tengo el dato, pero sí pensaría que la gran mayoría son, son bosques o incluso reservas, parques nacionales y demás. Los pueblos que cuentan con mayor densidad de población en Costa Rica son el Bribri con el 34,9% y el Cavécar con el 28,9%. Y de hecho, la mayoría de los pueblos y de las personas se encuentran en el área sur del país, ¿verdad? En Limón, en Talamanca, y los Bribris y los Cavécar comparten incluso como muchas tradiciones y demás, y viven en Talamanca. Estuve revisando también algunos datos que me parecía importante compartirlos con ustedes. Del total de la población, el 13,2% tiene la secundaria completa y otros estudios. Vean ese número. El 5,9% son personas asalariadas. El 3,8% trabaja por cuenta propia. El 61% están asegurados por el Estado y el 10,8% carece de seguridad social. Creo que son datos que pues, nos ponen a pensar un poco en cómo es que viven estos pueblos indígenas. Y otro dato que está también en el censo es que el 70,1% de los hogares indígenas presentan alguna necesidad básica insatisfecha. De nuevo, otro dato que creo que da para mucha reflexión. Entonces, encontré estos datos que quería compartir con ustedes y también hablar de la importancia de la conservación de las prácticas ancestrales que incluye a los territorios donde habitan de los pueblos indígenas, porque esto les permite a estos grupos proteger sus culturas milenarias y las riquezas naturales que se encuentran en los territorios, ¿verdad? Nosotros vivimos ahora en espacios distintos, en espacios urbanos, en donde pues no tenemos la posibilidad de proteger estas áreas de otras maneras y con otras acciones, pero no de manera directa como las personas, como los pueblos indígenas. Y estuve revisando, hablando del tema de los territorios ocupados por pueblos indígenas y encontré estos datos impresionantes de toda Centroamérica, ¿verdad? Porque en Centroamérica hay 63 grupos indígenas, en Costa Rica tenemos 8 pueblos y en Centroamérica se encuentran 63 y habitan en el 38% de todo el territorio centroamericano. Y habitan, vean estos números, es impresionante, habitan en el 59% de los arrecifes coralinos, en el 24% de los bosques de mangle, en el 71% de los pastos marinos. Vean este dato, es el 94% de las zonas de anidación de tortugas marinas, ¿se imaginan? Y el 18% de áreas de avistamiento de manatíes, que es una especie que está en peligro de extinción. ¿Se imaginan? Estos datos son impresionantes. Estos datos los saqué de un estudio de pueblos que tiene una organización que se llama la UICN, que las siglas no me las sé completas, que tienen un estudio sobre territorios y pueblos indígenas a nivel centroamericano. Con gusto luego les puedo compartir la página.
Gracias, Jenny. Y estoy leyendo ahora todo el tema de la memoria biocultural, hablando no solo de este tema de la preservación de las lenguas, de la preservación de los territorios, que al final todo está unido, todo tiene que ver con el derecho de los pueblos indígenas a mantener sus prácticas ancestrales, sus territorios, sus lenguas y a recuperarlas, que afortunadamente ahora hay muchos movimientos que están en pro de la recuperación de estos pueblos y de estas prácticas, y mucho está en manos de las personas jóvenes. De hecho, tenemos un aliado del pueblo Boruca que nos acompaña muchísimo en todos estos procesos y me ayuda mucho para conseguir todos estos datos y demás. Cristian González, y ellos tienen una fuerte presencia de personas jóvenes que están trabajando todo esto. Y encontré este texto que está largo, pero que quería compartir con ustedes porque creo que resume perfecto lo que ha estado hablando Vicky, todo lo que hablamos sobre el pasado y todos estos datos que tan rápido, por el tema del tiempo, les compartí. Y vean lo que encontré. Sé que ya lo están leyendo, me voy a permitir leerlo en voz alta. La memoria de especie, o sea, la memoria de las personas, de nosotros los seres humanos, toma la forma de experiencia aprendida y perfeccionada colectivamente, de saberes transmitidos de generación en generación durante cientos e incluso miles de años. Y yo pensaría que desde que apareció la raza humana en el planeta. Esta sabiduría se expresa fundamentalmente como un conjunto de conocimientos, prácticas, usos, tecnologías y estrategias relacionados con el entorno y sus recursos naturales. Tiene sustento en la vida social y en diversas concepciones del mundo que han fructificado en múltiples y variadas culturas. Hoy, esta memoria subsiste y resiste como parte esencial de las llamadas culturas indígenas del mundo. Bueno, yo comparto totalmente este texto y me parece que resume perfecto lo que hemos querido compartir con ustedes hoy, ¿verdad? Que Vicky le puso este nombre tan lindo. Vicky tiene esta capacidad hermosa de redacción, vigilantes de los ecosistemas, y es los pueblos indígenas tienen una gran responsabilidad, pero también tienen este derecho para permitirnos preservar estas tradiciones, estos conocimientos y los ecosistemas y la diversidad y la naturaleza que nos compete a todas las personas. Creo que no me veo muy bien, creo que me veo toda pixeleada. Muy bien, la que sigue, porfa, Jen, ya para ir finalizando. Ay, me pegué. Pásela, Jenny. Ya la pasé, Vicky. ¿Ya no me escucho? Sí se escucha, Caro. Sí, muy adelante, Caro. Ay, gracias. Tuve un problema de internet. Disculpen. Aquí está, pero está a punto de caer un aguacero. Ya contesto su pregunta, Margarita, pero la respuesta es sí. Entonces, muchas gracias a Vicky y a Jenny. Hablando de esto que les comenté anteriormente, de la memoria biocultural, entonces, esta memoria es la expresión de la diversidad que se ha generado en millones de años, y la diversidad tiene que ver con la diversidad de las personas, con la diversidad de plantas, de animales, con la diversidad de la naturaleza, y que es de incalculable valor para comprender nuestro presente y configurar nuestro futuro. Entonces, con esto es que quiero ir cerrando para que tomemos en cuenta la importancia de todos estos recursos, pero de estos recursos culturales también. La siguiente, por favor. Hemos causado daños a la atmósfera y a la naturaleza. Muchas veces olvidamos a la atmósfera, que tan importante es el papel
de las plantas, ¿verdad? Para la protección de la atmósfera, la deforestación de zonas tropicales, que es fundamental y que es, que lo diga el Amazonas, son los pulmones del planeta, la destrucción de los hábitats, los monocultivos y el uso de combustibles fósiles nos están impidiendo o están generando este cambio climático y nos están impidiendo, pues, la existencia, el futuro de la existencia de las personas, ¿verdad? De los seres humanos. Y esta pérdida de los hábitats y la expansión de la frontera agrícola ha hecho que el contacto entre humanos y otros animales sea pues más evidente y creo que ha quedado pues evidente en esta pandemia, ¿verdad? Y al final pues el tema somos nosotros que estamos dejando sin hábitat a animales como los murciélagos, como los jaguares, pensando en animales que encontramos aquí en nuestro país. Y creo que debemos de reflexionar seriamente en cuál es la relación que tenemos con la naturaleza y cuál es la relación que queremos mantener y cuál es la cómo queremos construirla. Y yo creo que los museos somos este espacio en donde podemos reflexionar, generar estos diálogos y proponer acciones como con esta pequeña reflexión que les estamos proponiendo hoy. La siguiente, Jen. Y esta hermosa frase es, Vicky la propuso, así que los dejo en manos de Vicky para que despida. Un activista Sioux decía que no se trata del fin del mundo, sino de nuestro fin, y la tierra se regenera porque tiene todo el tiempo del mundo. Y buenas tardes y muchas gracias. Yo creo que realmente estamos en un momento de reflexión y podemos valorar nuestro espíritu, y a todas estas imágenes que presentó Carolina es en honor al pueblo Cachabri en Talamanca, respetuosos de la naturaleza y de su cultura. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisimos dejar claro que esa fotografía en la que estábamos Vicky y yo fue antes de la pandemia y del distanciamiento social. Lamentablemente tengo muchos días de no ver a Vicky en persona. Por Y aquello, bueno, Carolina. sí, No, nosotros estamos eso en sí nos, teletrabajo. perdón, si nos ven con tatuaje en esa foto, no sé si Jenny ya la quitó, que es porque era una actividad que estábamos presentando sobre el simbolismo del cuerpo tatuado, y entonces la gente, llegó una persona que yo soy tatuada al brazo de chamana, como una figura que está en la sala del Jade, y Carolina en una parte tatuado su brazo de alguna de las figuras de cerámica. Y eso fue en una de las noches de Jade que hacemos una actividad, bueno, cuando se podía presenciar. Nada más para que sepan. Muchas gracias. Bueno, En Caro, relación, muchas gracias. gracias a usted. ¿Quiere comentar algo? Dígame. No, Yo tengo agradecer varios anuncios. Bueno, entonces primero los anuncios. Sí, ok. Bueno, primero quisiera, muchas gracias por todos estos comentarios tan preciosos que estoy leyendo, luego los vemos bien. Lo del Múrice, gracias a la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias, Javier. Sí se sigue utilizando el Múrice, la tradición de los tejidos la mantiene sobre todo el pueblo Boruca y todavía hacen la recolección artesanal del Múrice, que además esta es una práctica súper sostenible porque el Múrice nunca lo matan, simplemente recogen la tinta y lo vuelven a dejar en la roquita en donde está habitando. Quiero comentarles algo. Ustedes nos pidieron los enlaces de las charlas, entonces las subimos en el canal de YouTube, ¿verdad? Están en el primer comentario que hice yo en el chat, ahí están esos dos enlaces. Está la visita a Animales del Bosque, que está dirigida a preescolar
y yo pensaría que incluso primer y segundo grado y los materiales. Jenny y yo vamos a estar dando esta visita en vivo, pero como somos solo 2 personas, no tenemos la capacidad como para atender a muchos grupos. Entonces creemos que podemos dar unas 5 por semana. Entonces, si están interesados o interesadas o nos quieren recomendar con las maestras de preescolar y primer ciclo de sus centros educativos, sería genial. Entonces, tenemos estos espacios. Jenny también me está haciendo el favor de pasarles una evaluación. Esta es nuestra primera experiencia en este espacio con docentes de manera virtual y nos interesa muchísimo conocer sus comentarios y las oportunidades de mejora que nos quieran compartir. Entonces, para poder hacer mejor nuestro trabajo y poder seguir trabajando con ustedes y con Melvin el próximo año y hacerlo mejor, pues nos encantaría que nos ayuden a responder. Esa encuesta es pequeñita. Y Jenny, me falta algo. Creo que eso era, ¿verdad? Carolina, Creo que sí. Gracias, Jen. No recuerdo si faltaba algún documento. Dígame, Carolina, Vicky. no, para lo del Múrice. Realmente el Múrice se usó en la época precolombina a lo largo de casi toda América y el Múrice se sigue recolectando. Los hombres, generalmente son los hombres los que van a hacer digamos, el ritual de extracción, soplar y ordeñar para el tinte, que es como un añil, digamos, lo que sale es como una púrpura, la tinta, tiñen el algodón y entonces llevan para los textiles. Y realmente es muy interesante porque se hace una vez al año. Es toda una práctica comunitaria más bien. Y eso mismo se hacía en la época precolombina. Muchas gracias de Tamarindo. Cómo me encantan esas oportunidades para poder tenerles con nosotros en la versión virtual del Museo del Jade, que creo que de otra manera no lo habríamos logrado. Melvin, ahora sí, cuéntenos. Bueno, no, agradecer a cada uno de los participantes, agradecerles a ustedes el espacio. Creo que fue una idea que de una u otra forma teníamos por ahí y que la llevamos a cabo y que esto hace, digamos, un enlace para el próximo año que va a ser van a haber muchas cosas bonitas y sé que podemos articular otras acciones y muchas gracias por estar atentos y por ser cómplices en este proceso todos. Gracias. Exacto. Sin ustedes no lo hubiéramos logrado. Y pues gracias, esta ha sido una nueva versión del espacio con docentes. Creo que estuvo bien, además que tuviéramos como este pequeño ciclo en el que pudiéramos vernos estas 3 semanas, ¿verdad? Que no fuera solo una experiencia, creo que ha sido súper enriquecedor tenerlo así. Y pues nada, si les parece, pronto en este mismo chat, cuando ya esté esta grabación lista, la vamos a subir. Creo que podríamos dejar de grabar, Jenny, si le parece bien. Ok. Gracias. Y les agradezco por todos esos comentarios tan lindos. Y como siempre, yo me voy a quedar un rato por aquí por si alguien quiere comentar algo, si quieren preguntarnos algo. No sé si tuvieron el chance de ver nuestro blog. Y en el blog hay mucho material que ustedes pueden aprovechar. Entonces, los que